Finalmente tenemos el primer póster oficial del especial Cronobag y los fantasmas del pasado. Un especial que veremos este año y que tendrá impacto en la sexta temporada. Además de eso tenemos más pósters y más información sobre nuevos especiales y nuevos capítulos. Eso sí que es entretenimiento. Así que sin más, trae tus papitas y tu bebida favorita y púchale play a la intro. Tal como anunciamos en un video pasado, la Licensee Expo Las Vegas 2024 finalmente llegó. Y nos trajo nuevas noticias de Miraculous Ladybug, ya que Zack asistió al evento compartiendo más noticias, como por ejemplo del especial que se viene este año. Especial que ha tenido varios cambios de nombre. Originalmente se llamaba El fin de Ladybug y luego cambió a Cronobag y los fantasmas del pasado, spoileándonos un poco del personaje que iríamos a ver. Sin embargo, en el póster que vemos a continuación, el nombre ha cambiado a Miraculous World London al borde del tiempo, un nombre que de hecho es muy enigmático. En este póster vemos detalles extremadamente interesantes. Podemos ver al personaje de Ladybug al medio de todo. Sin embargo, muchos comentan que por ciertos detallitos que se pueden ver al aumentarle la claridad a la imagen, muchos creen de que podría tratarse de Marinette ya en el traje de conejo fusionado, es decir, el traje de Ladybug y el Miraculous de Bonix. Además de eso, en el fondo vemos detalles muy interesantes, como por ejemplo, sale la escena de Ladrinette en el capítulo final de la quinta temporada. También vemos la pelea final entre Monarch y Bogue Noir. Al parecer aparece Bonix de joven, lo cual nos diría que en este especial veríamos a esta versión de Bonix. Y vemos a un personaje muy interesante porque más que el hecho de que parece el villano, también parece un personaje de Ghost Force, otra serie animada de Zack Studios. Además se ven a los Kwamis encerrados en la guarida. Muchos dicen de que ahora tiene sentido de por qué antes se llamaba Los Fantasmas del Pasado, haciendo alusión de que ambas series, la serie de Ghost Force y este especial, podrían estar conectadas. ¡Esto es una locura! Otra pregunta que la gente se hace es, ¿dónde está Cat Noir? ¿Será que no lo veremos? Pero quiero ayudar. Y de hecho, muchos dicen de que efectivamente no lo vamos a ver. Y es que, ya que este especial se trata de Bonix y de Ladybug, puede de que lo veamos solamente como repaso de los sucesos que pasaron en el episodio final, ya que, tal como ya les había comentado en videos pasados, este especial tendría lugar al mismo tiempo que el último capítulo de la quinta temporada, donde repasarían momento por momento hasta encontrar el punto en el que todo se quebró, en el que la identidad de Ladybug fue revelada y en el que su Miraculous fue robado. Además del especial de Cronobag, también se liberó nuevos pósters del especial de Lady Dragon, además de una increíble sinopsis, la cual dice lo siguiente: originaria de un pueblo en plena sabana africana, una joven descubrirá que es heredera de poderes ancestrales. Enmascarada, se convertirá en una justiciera y se enfrentará a un oscuro hechicero. Con la ayuda de los animales de la sabana, ella hará cualquier cosa para defender su entorno y convertirse en Lady Lion. Está muy chida la sinopsis, no solamente eso, sino que nos comparten imágenes inéditas de este especial, las cuales estamos viendo en pantalla, donde podemos ver escenas del lugar donde ella viviría, además de unas cuevas sombrías con forma de animales. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias, spoilers y secretos suculentos de Miraculous Ladybug. Así, puedes seguirme también en mis redes sociales. Ahora sí, continuemos. Árboles extraños, una casa que me imagino que es ahí donde vive, y muchas imágenes más que retratan cómo se ve el lugar y todo el ambiente retratado en África, además de una imagen de ella en, al parecer, el pueblo donde vive, ya transformada como Lady Lion. Y finalmente también podemos ver el logo de la película, el cual está muy bonito y parece tener una especie de cola de león al final, además de ser totalmente plateado. ¿Pueden sacar alguna teoría de todo esto? La verdad es que me ha sorprendido, no sabría que veríamos también de este especial. Pensé que
este proyecto ya estaba muerto. Sin embargo, al parecer veremos este especial próximamente, y me interesa mucho de que al parecer peleará con un hechicero oscuro, ya que al ser del mismo mundo del Miraculous World, significaría que en el mundo de Ladybug también hay otros poderes aparte de los Miraculous. Esto definitivamente me tiene al borde del asiento. Y finalmente, otra de las sinopsis e imágenes que se han revelado es los conceptos de Fayron, esta heroína que hace mucho tiempo se vienen anunciando que va a salir su especial, pero que hasta ahora no habíamos visto nada. Finalmente, al parecer, ya está encaminada a que el proyecto salga a la luz. La sinopsis de este personaje es el siguiente: Fayron lleva al público a los orígenes de las joyas milagrosas, hace muchos siglos, y sigue el destino de la primera princesa poderosa. En el camino se encontrará con algunos de los personajes más queridos de los cuentos populares, como Merlín, Caperucita Roja y Robin Hood, que no son exactamente lo que tú esperabas. Para aquellos que aún no lo saben, Fayron es una próxima película animada de Zack, del mismo productor de Miraculous Ladybug. Ahora, esta sinopsis me tiene muy confundido. ¿Significa que Fayron nos va a mostrar el origen de los Miraculous? ¿A eso se refieren con joyas milagrosas? Al menos eso es lo que me da a entender. Además de eso, podemos ver más información sobre este especial, con imágenes que nos muestran cómo se ambientaría todo el proyecto. Imágenes que algunas ya hemos visto, pero otras no. Podemos ver algunos monstruos, a Fayron peleando con un elemento gigante que parece un hongo gigante, a Fayron besándose con un personaje que se parece mucho a Chat Noir, lo cual está chido. Podemos ver imágenes de un castillo, de un árbol místico, también de un personaje con una manzana que imagino que es la clásica bruja del cuento, pero aquí se ve más joven y más poderosa, me recuerda a la bruja escarlata. También Fayron saltando junto al otro guerrero que tiene una espada, y también una escena con otros personajes que al parecer están aprendiendo a ser damiselas mientras Fayron está jugando con una espada. No sé, me gusta muchísimo el concepto de este nuevo especial, que espero que se transforme en serie. Siento que a muchas personas sí les va a gustar bastante, así que hay que esperar con muchas ansias este especial. Además de eso, nos revelaron imágenes de lo que serían juguetes de Shadybug y de Cloud Noir que aparecerían próximamente. Aquí están viendo una imagen, está en mala calidad, pero genial, significa que veremos juguetes de Shadybug próximamente, eso está muy chido. Y finalmente tengo que decirles de que este es solamente el primer día. Esta convención Licensee Expo Las Vegas 2024 va a tener lugar hoy día, mañana y pasado mañana, por lo que muchas personas dicen de que mañana o pasado podría salir un tráiler de la sexta temporada de Miraculous Ladybug, así que hay que estar muy al pendiente porque sería el primer avance de la sexta temporada que veríamos, además de tal vez tráiler de Chronobug. Bueno, ya no se llama Chronobug, ahora tiene otro nombre, hay que respetar el nombre, ahora se llama London al filo del tiempo, o sea, Londres al filo del tiempo. Así que pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué teorías pueden sacar de toda la información que está saliendo? Vamos a mantenerlos actualizados, obviamente. Así que sin más, los quiero un montón, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Hasta luego. ¡Miau!